nuestro tema de calor. Vamos a hacer un ejercicio en el cual intervienen dos tipos de calor. Vamos a ver qué significa eso. Nos dice, en un cubo de hielo de 20 gramos es sometido a un calentamiento elevando su temperatura de menos 10 grados centígrados a 10 grados centígrados, donde el calor latente de fusión del hielo es 80 calorías por gramo. El calor específico del hielo es 0,5 calorías por gramo. Y el calor específico del agua es una caloría por grado centígrado. Aquí hay algo muy importante, hay unas bases muy importantes aquí. Primero, vamos a hacer una listita de qué es lo que está sucediendo. Tenemos unas ciertas situaciones en las cuales de menos 10 grados centígrados hasta 0 sucede algo. El agua está en su fase sólida, que es hielo. Aquí es hielo. Por lo tanto, aquí interviene el calor específico del hielo. El calor específico del hielo es el que genera un cambio de temperatura. Siempre cuando hablemos de calor específico es porque genera un cambio de temperatura, es decir, un delta H. Vamos a ver, luego sucede algo interesante, que de 0 grados centígrados a 0 grados centígrados hay un cambio de fase, de hielo a agua. Entonces, como ven, aquí no hay un incremento de temperatura, solamente hay un cambio de fase. Cuando existe un cambio de fase, ahí interviene algo que se llama calor latente. En este caso de fusión, que sería el paso de sólido a líquido. Luego sucede otra parte en el cual ya es agua a 0 grados centígrados y llega hasta una temperatura de 10 grados centígrados. Recuerden que esto ya es agua, es decir, el agua ya convertida en agua. Por lo tanto, aquí como hay un cambio de temperatura, interviene que calor ya no latente, sino calor específico, pero del agua. Aquí están las condiciones importantes. Siempre que sea calor específico, tiene relacionado un cambio de temperatura, que siempre será la temperatura más alta menos la temperatura más baja, como habíamos visto en videos anteriores. Esto es muy importante darse cuenta, analizar. Primero, de menos 10 hasta 0 es hielo. Aquí está, aquí sería hielo. Y como hay un cambio de temperatura, interviene el calor específico. ¿Pero de quién? Del hielo. De 0 grados centígrados a 0 grados centígrados no hay cambio de temperatura, lo que hay es un cambio de fase de hielo a agua en el cual entra el calor latente de fusión. No hay variación de temperatura. Una vez que ya se convirtió ese hielo a agua, tenemos agua a 0 grados centígrados y quiero calentarle hasta 10 grados centígrados, pero ya es agua. Por lo tanto, como hay un cambio de temperatura, utilizo el calor específico, pero de la sustancia ya convertida en agua. Esas son las condiciones importantes para este problema. Muy bien, como ya analizamos esto, vamos a resolver el problema para cada uno de esos cambios de fase. Vamos a calcular el calor total que se produce. Eso nos está preguntando el problema, cuál es el calor total debido a ese proceso, cuál es la energía ganada por el cubo de hielo. Nosotros tenemos un cubito de hielo, que tenemos aquí un cubo de hielo, imagínense, aquí solo es hielo, cubos de hielo. ¿Qué pasa? Que yo le caliento, le elevo la temperatura, estaba a menos 10 grados centígrados, ahora pasa acá, sigue siendo hielo aquí todavía, pero a 0 grados centígrados. Esa sería la primera parte, viéndole ahora como gráfico. Aquí entraría el calor específico del hielo, porque calor específico hay un cambio de temperatura. Muy bien, acá sucedería otro proceso en el cual tengo hielo a 0 grados centígrados, 0 grados centígrados, y sigue acá a 0 grados centígrados, pero aquí lo que ya tengo es agua. Entonces, como sucede esto, aquí entra el calor latente de fusión.
Esa sería otra forma de ver el problema, calor latente de fusión. Luego tendríamos nosotros, aquí tendríamos los mismos, los mismos procesos en los cuales aquí ya tengo agua a 0 grados centígrados, también 0 grados centígrados, y quiero ahora este agua elevarle hasta una temperatura de 10 grados centígrados. En este proceso interviene el calor específico del agua, ¿de acuerdo? Ahí estarían las situaciones. Hay 3 procesos en los cuales transformación. Bueno, primero, calentar del agua de menos 10 a 0 grados y de 0 grados hasta 0 grados solamente hay un cambio de fase. Eso sería todo. Muy bien, vamos a analizar por partes. La primera parte, esta llamémosle primera parte. La primera parte es calcular ese calor. Entonces vamos a ver el primer calor, calor 1, sería masa. En este caso del hielo, del agua, la masa se permanece constante. Por calor específico de ¿quién? Del hielo, porque en esta primera parte solamente está hielo, no hay nada de agua. Por variación de temperatura, no se olviden que esta variación de temperatura es la temperatura más grande menos la más pequeña. Reemplacemos. ¿Cuánto es la masa? 20 gramos. ¿Cuánto es el calor específico del hielo? El calor específico del hielo lo tenemos por aquí. Es de 0,5, lo que es lo mismo, 1/2 caloría grado centígrado. Por variación de temperatura. Temperatura más alta. ¿Cuál es la temperatura más alta? No es 10, sino 0. 0 grados menos de la fórmula, menos la temperatura inicial, que es menos 10. Por lo tanto, me quedaría que ese calor en el primer proceso de llevar la temperatura de menos 10 grados a 0 grados, que todavía sigue siendo hielo, sería, elimina mitad 1, mitad 10, 10, y aquí sería 0 menos menos, me da más 10. ¿Cuánta energía necesito para hacer ese proceso? 100 calorías. La primera sería 100 calorías en el primer proceso. En el segundo proceso que tenemos acá, lo mismo, el calor 2. A ver, el calor 2, ¿en qué consiste? Aquí ya no consiste en un incremento de temperatura, solamente hay cambio de fase. Por lo tanto, para esos casos es la masa solamente multiplicado por el calor latente de fusión. Nada más, no existe variación de temperatura. Esta fórmula de aquí ya no me sirve para ese proceso de cambio de fase. Ese solamente sirve para procesos de aumento de temperatura. Muy bien, este es más fácil de calcular. La masa es de 20 gramos y el calor latente de fusión es de 80 calorías sobre gramo. ¿Cuánto me quedaría esto? 2 por 8, 16. Me quedaría 1600 calorías. Ese sería el calor en la segunda parte. Finalmente, la última parte que tenemos que calcular sería, llamémosle 3, el calor 3. En este podemos observar que sí existe un aumento de temperatura de 0 hasta 10 grados. Pero ahora ya convertida en agua, por lo tanto yo utilizo lo mismo. Masa por calor específico ahora sería del agua, y por variación de la temperatura sería la más grande menos la más pequeña. Siguen siendo la misma masa, que es de 20 gramos, pero ahora lo que cambió es el calor específico del agua, que es de 1 caloría por gramo sobre grados centígrados. Y la variación de la temperatura, la más grande, que es 10, menos la más pequeña, que es 0. Se elimina, bueno, quedaría aquí Q3, me quedaría. Se elimina gramos con gramos, centígrados con centígrados, que va a ser aquí la temperatura. Y me quedaría 10 por 20, 200 calorías. Finalmente, el calor total que se le ha aportado desde que era hielo hasta que se hizo agua hasta llegar hasta esa temperatura solamente sería la siguiente. Sería el calor total o la energía total, porque calor es energía, sería la suma de todo. Sería 100 más 1600 más 200. Si nosotros sumamos todo esto nos queda 1900 calorías. Comparando esto con nuestra respuesta, obtenemos que la respuesta correcta es la opción D.
¿Listo, chicos?